y es una cuestión que cada vez yo tengo clara. Próximos 10 años, aquellas empresas que no se embarquen en el ámbito de la sostenibilidad probablemente dejen de funcionar y dejen de estar en el mercado, porque es algo de futuro y de presente y no va a haber cabida para aquellas empresas que no se unan a este barco de cambio. Nosotros tenemos 5 grandes ejes de trabajo. Al final, el más importante de todo es intentar que las empresas sean más competitivas. Estamos en un mundo globalizado. Ya veremos cómo queda el nuevo reorden mundial, por decirlo de alguna manera, después del COVID, porque la verdad que va a haber bastantes cambios importantes, pero la competitividad de las empresas es vital, ahora más que nunca. Cuanto mejorar esa competitividad, va a marcar la línea entre el éxito o el fracaso. Evidentemente, para llegar hasta ahí tenemos que acelerar el proceso de cambio, es decir, las empresas tienen que empezar a ver, a pensar más allá del apagar fuegos y acelerar ese proceso de cambio en el que nosotros estamos intentando ayudar. Tenemos que trabajar mucho la imagen de marca, de sostenibilidad, porque la construcción a día de hoy aún sigue teniendo esa losa de insostenibilidad o esa imagen que se nos colgó hace unos años y que creemos que es importante que se empiece a quitar ya. Evidentemente, sin innovación empresarial, sin innovación en ningún sector se puede evolucionar y eso es algo vital e importantísimo y de hecho nosotros como Cluster estamos trabajando en bastantes aspectos de innovación. De hecho, ahora tenemos recientemente, bueno, empezamos ahora en mayo un proyecto SUDOE para establecer un nuevo sistema constructivo basado en la sostenibilidad. Estamos con 8 socios de diferentes países de la Unión Europea, un proyecto de 1,3 millones de euros que finalizaremos a finales de 2023 y del cual yo espero que obtengáis información a través de nuestra página web y en las diferentes jornadas y sesiones que hagamos de ese proyecto. Y por supuesto, hay algo vital importantísimo en el seno del clúster que es propiciar que las empresas se conozcan, que aparezcan sinergias, porque de ahí va a salir muchas veces esa innovación o va a salir una mejora en la competitividad. Tenemos que dejar de vernos como competidores y por eso la labor del clúster en esta línea es tan importante. Y bueno, no me voy a extender más con esta presentación de quiénes somos como clúster. Al final lo que buscamos es ese cambio también en el paradigma empresarial y voy a entrar un poco de lleno en lo que es esta jornada y voy a empezar a hablar de algo que ya se empezó a gestar a finales del año pasado. En noviembre se hizo el gran pacto, el European Green Deal, porque es el nuevo objetivo verde de la Unión Europea, que creíamos que con toda la situación que está pasando del COVID-19 iba a quedar aparcado, pero ni mucho menos. Recientemente, en el mes de abril, se han firmado diferentes pactos a nivel europeo para mantener este Green Deal y no solo mantenerlo, sino acelerar incluso las inversiones que estaban previstas en él. De hecho, hace 2 días la ministra de Transición Ecológica estaba comentando en la Unión Europea que hacía falta que se aceleraran y las inversiones vinculadas a la economía circular y al objetivo verde, precisamente como vía para salir de esta crisis en la que vamos a entrar derivada del COVID, que aún no se sabe qué magnitud va a tener, pero que al parecer parece ser importante. Yo desde hace unos meses, desde que empezamos a hablar de los nuevos objetivos de la Unión Europea, el clúster estuvimos en la COP25 de Chile, celebrada en Madrid, porque siempre llevamos haciendo un seguimiento de cuáles van a ser las tendencias en materia de sostenibilidad. Y bueno, lo que está clarísimo a día de hoy es que a nivel europeo la sostenibilidad va a ser algo indispensable. La lucha contra el cambio climático, porque además estamos en situación de alarma climática, aunque estemos pensando nada más en el COVID, no nos olvidemos que los grandes retos de sostenibilidad siguen estando vigentes, siguen estando ahí, siguen estando en la línea estratégica de la Unión Europea y cada día, a pesar de la situación que tenemos, se sigue trabajando en ello. No sabemos muy bien cómo vamos a quedar después de este COVID, pero lo que sí que está claro es que el sector de la construcción va a tener que cambiar muchísimo. Esto nos va a servir para aprender y creo que a pesar de lo que está pasando, es un buen momento o un muy buen momento para empezar a trabajar en la incorporación de la sostenibilidad en nuestros sistemas productivos a nivel de la construcción, porque quizás ahora es cuando, no sé si es bueno o malo, tenemos algo de tiempo no para apagar fuego, sino para ir pensando a futuro. Y a futuro lo que vamos viendo es que hace poquito decía la Unión Europea, se decía en una nota de prensa del Parlamento Europeo, que hace falta una necesidad de inversión adicional de más de 260.000 millones de euros,
que eso estamos hablando el 25% del presupuesto de la Unión Europea, con lo cual hablamos que alcanzar estos objetivos verdes va a llevar una inyección económica muy importante. Y esto tiene unas afecciones al sector de la construcción, unas afecciones directas, porque además en este objetivo verde de la Unión Europea hay una línea de trabajo que es construcción, con lo cual no nos olvidemos que estamos en un sistema europeo comunitario, por ahora por lo menos seguimos siendo miembros de la Unión Europea, y estamos obligados a cumplir los objetivos. Y la Unión Europea tiene clarísimo que en 2050 quiere estar descarbonizada. Y si quiere estar descarbonizada en 2050, vamos a tener que trabajar muchísimo. Y teniendo en cuenta, valga la redundancia, que el 40% de la energía que se consume en las viviendas, en las edificaciones, no veo posible que alcancemos esa economía baja en carbono en el año 2050 si no se empieza a trabajar desde ya. Voy a poner una serie de diapositivas que nos van a llevar, bueno, a través recopilado una serie de noticias y de estas últimas semanas, de hecho, algunas desde ayer, para que veamos un par de diapositivas a lo que nos lleva. Es decir, estas son es una notificación del Parlamento Europeo de ayer, concretamente, donde se habla de que en el plan de recuperación de la Unión Europea también debe combatir la crisis climática. Es decir, ese gran objetivo que teníamos a finales de año de emergencia climática va a seguir trabajándose, va a seguir siendo necesario y además se va a ver acentuado por el Pacto Verde que se ha firmado en el seno de la Unión Europea. Es algo al que no podemos cambiar y yo entiendo que esta línea de trabajo va a seguir siendo vigente y vamos a tener que trabajarla en los próximos años y creo que ahora es un buen momento para empezar a implementarla. Aquí tenemos también otra noticia del mes de abril, este del Gobierno de España, en donde se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que ese Pacto Verde sea esa nueva palanca de recuperación económica de Europa. Y bueno, hay una noticia que no he podido colgar de hace 2 días, donde la ministra Rivero pedía a la Unión Europea que se pusieran en marcha ya fondos de economía circular para ir acelerando bueno, pues en este caso la reconstrucción económica post-COVID-19. Lo que está claro es que si aún somos escépticos, si aún estamos pensando en qué va a pasar con nuestras empresas, que sé que se está pasando un mal momento, pero más que nada por la parálisis económica, si estamos pensando en que todo esto se iba a frenar, de que la sostenibilidad tendría que volver a pasar a un tercer o un cuarto plano, las noticias y los gestos de los gobiernos europeos, no voy a decir ya del gobierno de España, sino de los gobiernos europeos, están marcando lo contrario. Es decir, la sostenibilidad va a tener que seguir siendo uno de los principales hitos a conseguir por las empresas en los próximos años. Con lo cual, yo no dejaría que, a pesar de lo que vivimos, que esta crisis económica que se avecina, que esta situación del COVID nos pierda, que esa maleza nos impida ver el bosque, porque quizá en esa transición podamos perder más que una crisis económica y puede perder el rumbo de nuestra empresa. En este objetivo verde que marca la Unión Europea hay una línea de trabajo para la construcción y la rehabilitación en el que se marcan los siguientes objetivos. Es decir, el punto de partida es que vamos a la descarbonización de la economía, queremos trabajar en una Europa más resiliente, queremos trabajar en una Europa baja en carbono, pero evidentemente la edificación, los edificios suponen el 40% del consumo energético. Es decir, es imposible que esto podamos conseguirlo si seguimos teniendo un parque inmobiliario como el que tenemos a día de hoy. Y teniendo en cuenta que con las nuevas construcciones podemos actuar con el nuevo código técnico porque, bueno, ahí podemos legislar, es un nuevo edificio, pero en cambio con las edificaciones ya existentes lo tenemos complicado. Entonces, las inversiones y los esfuerzos de la Unión Europea van a venir por transformar ese parque ya existente, es decir, que la rehabilitación, si antes decíamos que iban a ser importantes en los próximos años, creemos que aún va a tener mucha más importancia a partir de ahora con este objetivo verde de la Unión Europea, porque lo que está clarísimo es que hasta ahora nos hemos olvidado un poco de las grandes rehabilitaciones y ahora las vamos a tener que recuperar. No sabemos todavía cómo se van a traducir esos fondos adicionales europeos, pero seguramente vayan en formato de subvenciones o en proyectos tipología, estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que se están implementando, pero lo que sí que está claro es que las empresas van a tener que empezar a posicionarse y a especializarse en el ámbito de la rehabilitación. En este ámbito, para este objetivo, la Unión Europea plantea como
estos 5 grandes retos. Uno es llevar la eficiencia energética a los edificios. Es decir, no podemos seguir construyendo edificios con categorías energéticas poco eficientes. Es decir, esto tiene que cambiar y tenemos que más transformar aquellos que existen y que tienen categorías energéticas muy ineficientes a subirlos a algunas más eficientes. Y ahí veníamos ya hace tiempo hablando del tema passive o de las viviendas o los edificios passive o los edificios de consumo casi nulo, y esto va a tener que empezar a ser una realidad. Y aquellas empresas que no estén formándose y preparándose para empezar a construir estos edificios lo van a tener complicado. Hay un gran reto del que voy a hablar luego después, que es la economía circular, y la economía circular va a llevar cambios importantísimos y nos va a obligar a industrializarnos. Luego veremos cuáles son los retos de la economía circular, porque pongo una diapositiva posterior donde hablaremos sobre ello. Evidentemente, la digitalización del sector, y esto venimos hablándolo desde hace un año con nuestra oficina de transformación digital, y bueno, ahora mismo que estamos en teletrabajo, creo que todos vemos lo importante que era esa digitalización y lo importante que lo va a seguir siendo para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en las empresas. Otra cuestión que está pasando muy de soslayo, que apenas se ha trabajado en el ámbito de la construcción, es la adaptación al cambio climático. Ya están saliendo muchas guías sobre adaptación al cambio climático y resiliencia en el sector edificación, que creo que debemos empezar a trabajar. De hecho, hay una situación que no podemos seguir creando edificios que no sean resilientes al cambio climático, con lo cual esto va a ser algo en lo que se incentive bastante económicamente en los próximos años. Y, por supuesto, la industrialización. Es decir, si tenemos una situación actual con el tema del COVID, que no podemos tener tanta proximidad, si tenemos que intentar ser más eficientes, reducir residuos, mejorar la eficiencia, qué mejor que convertirnos en una industria. Ya hay muchas empresas que están industrializándose, que están empezando a trabajar en sistemas constructivos, no voy a decir prefabricados, porque muchas veces eso tiene una mala conceptualización, pero en realidad es eso. Es decir, hay que dejar de construir de la forma tradicional y evolucionar eso hacia una construcción industrializada donde nosotros podamos trabajar muy bien desde proyecto cómo se diseña un edificio que se tiene que diseñar con parámetros ecoeficientes. ¿Qué significa esto? Que se tiene que diseñar con parámetros de ecodiseño, que deberíamos pensar en la reciclabilidad del edificio una vez llegada a su final de vida útil, ¿vale? Eso es algo importantísimo para poder incentivar la economía circular e importantísimo para poder trabajar la eficiencia de los edificios. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos un gran reto que es la economía circular. Y es que la economía circular, desde el año 2015 salió un informe de Naciones Unidas que la tachaba como una de las actividades, en el sector de la construcción era tachado como uno de los sectores de más impacto, y era por la falta de economía circular en el sector. Tengamos en cuenta que el 30% de las emisiones de CO2 las provoca el sector de la construcción, que el 40% de los residuos sólidos también los provoca el sector de la construcción, que el 40% del consumo energético también lo provoca el sector de la construcción, que consumimos el 12% del agua, el 12% del territorio y prácticamente un tercio de los materiales que utilizamos proceden del medio natural. Esto nos, hablado por expertos de Naciones Unidas, lo que indicaban era el gran impacto del sector. Esto nos va a llevar a que tengamos que cambiar nuestra forma de construir y nos va a obligar a llevar la industrialización, nos va a obligar a llevar una línea de trabajo sostenible que poco a poco tenemos que ir implantando en nuestras empresas. Me estoy teniendo un poquito, voy a pasar a lo que yo creo, o por lo que se estaba comentando, van a ser los próximos pasos que vamos a tener que dar. En España, por desgracia, vamos con cierto retraso con respecto al resto de la Unión Europea en la implantación de estas medidas de construcción sostenible, estas medidas que nos está proponiendo el Objetivo Verde, el Green Deal de la Unión Europea, así como la incentivación de la economía circular. Es verdad que en España la economía circular va mal en todos los sectores y que poco a poco tenemos que mejorarla, pero en definitiva, este cambio en el paradigma de la construcción lo que nos supone a día de hoy es que ya deberíamos estar trabajando los edificios de consumo casi nulo. Estamos empezando, pero deberíamos estar muy avanzados. En los próximos años deberíamos ir más allá, deberíamos ir hablando de reducción de huella de carbono a nivel ciclo de vida, a nivel ciclo de vida de construcción, porque si no va a ser imposible llegar en 2050 a esa descarbonización de la economía. Tenemos que tener en cuenta
que el objetivo para el sector residencial previsto es de una reducción del 90% con respecto a las emisiones del año 2005. Estamos hablando de una reducción brutal. Tendremos que seguir trabajando en el rediseño urbano y en la resiliencia al cambio climático de ese nuevo diseño urbano y, por supuesto, en un futuro a medio plazo tenemos que hablar de la regeneración urbana de todo el parque inmobiliario, y esa regeneración urbana tendrá que venir también ligada a esa economía del triple balance económica, social y ambiental que es indispensable para que algunos barrios y sobre todo los centros históricos de las ciudades que están muy abandonados vuelvan a resurgir como eran. Y bueno, creo que me he retrasado un par de minutos, pero gracias a todos. Espero que os haya dado un esbozo de lo que creemos o creo que puede llegar a pasar en los próximos años, y un camino en el que vamos a tener que embarcarnos más pronto o más tarde como empresa, si es que queremos seguir siendo empresa en los próximos 10 años. Así que muchas gracias, y cualquier duda, pues aquí os dejo mis datos de contacto. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que interesantes reflexiones para poner de manifiesto el contexto al que las empresas de ese sector se enfrentan. Y bueno, a lo largo de este webinario pues intentaremos hablar de aquellas entidades e instrumentos que pueden apoyarles en este escenario, en este reto al que se enfrentan. A continuación, siguiendo el orden del día, vamos a tener a Carlos Toledo, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, de su Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial, que nos va a presentar sus instrumentos de apoyo a la innovación. Carlos, cuando puedas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Fabián, y gracias a todo el equipo, de verdad, de CTA por organizar este webinario. Es un placer estar con vosotros. Espero que estéis todos bien. Voy a compartiros aquí una presentación. Y bueno, pues vamos a intentar hacer hoy un repaso de los instrumentos de CDTI, de la actuación de CDTI en esta situación tan extraordinaria de COVID, que como bien habéis comentado ya, pues bueno, nos ha llevado a todos a cambiar un poco el paso de la forma de trabajar habitualmente, ¿no? El ámbito, bueno, lo primero es, supongo que estamos aquí todos porque en cierta medida somos un poco conversos de la innovación tecnológica, ¿no? Con independencia del sector en el que trabajemos, ¿no? Y por eso nos hemos animado a dedicar esta hora y media de nuestro tiempo a escuchar cómo la innovación tecnológica puede colaborar en nuestras actividades, ¿no? Voy a contaros un poco la parte de la presentación de inicio, pues lo que es el CDTI, un poco de manera general. Voy a saltarme el orden y voy a ir directamente a las medidas que hemos adoptado ante el estado de alarma. Después haremos un repaso más o menos general también de todas las actuaciones que tenemos abiertas. Y finalmente, pues un poco contaros algunos casos que no pretenden ser exhaustivos, sino simplemente simbólicos de lo que estamos haciendo y financiando en el ámbito de construcción. Bueno, pues CDTI, supongo que muchos de vosotros ya conocéis. Además, si estáis en el entorno, en el radio de acción de CTA, pues mucho más motivo, ¿no? Porque nuestra colaboración es bastante estrecha. Y bueno, desde 1977, pues como agencia de financiación de la innovación empresarial, pues seguimos todos los años dedicando los fondos de los que disponemos para financiar estas actividades de I+D+. En el más de 300 profesionales, todos ahora teletrabajando, como supongo la mayoría de vosotros también, desde el día 13 de marzo, yo creo que fue el último viernes, pues desde ese viernes ya directamente se cerraron nuestras dos sedes y estamos todos teletrabajando. Es cierto que ya teníamos bastante implementada esta medida porque, bueno, pues estamos haciendo experiencias de teletrabajo y ciertamente pues estamos dando un servicio, yo creo, bastante, ya veremos ahora después, bastante equivalente al que estábamos dando en la situación de presencial, ¿no? Bueno, aquí para que veáis un poco la evolución de los presupuestos, hablamos de estos 992 millones de euros en 2017, 2018 y 2019 pues han bajado un poco, estamos en torno a 740, 800 y pico en 2019, creo que llegamos a los 900 y para este año pues la perspectiva es también pues situarnos en torno a esos 900 millones. Vale. Los instrumentos con los que trabaja CDTI, pues en gran medida los conoceréis, pues sobre todo esta parte que vemos aquí, este grueso es de 66% en el ámbito de préstamos parcialmente reembolsables, que es la mayoría de nuestras convocatorias en formato de convocatoria continuamente abierta.
Y luego también préstamos bonificados para ya proyectos más de I+D, o sea, perdón, de innovación. Y luego siempre pues algunas subvenciones en convocatoria concurrencia competitiva y la partida de capital riesgo que gestionamos a partir de nuestra sociedad de inversión Invierte. Aquí veis un poco esta transparencia que lo que pretende enseñaros es que en gran medida la distribución de proyectos de I+D, pues partiendo que nuestras convocatorias en convocatoria continua no tienen tecnologías dirigidas, aunque luego veremos las excepciones, pues nos encontramos con que bueno, pues esta distribución es un poco una distribución a posteriori de cómo se asignan los proyectos, cómo se asignan los fondos. Veis que en gran medida pues, los sectores industriales tienen bastante peso, 77%, las tecnologías TIC, construcción lo veríamos por aquí, en torno a este porcentaje muy bajo, pero tener en cuenta también que en proyectos relacionados con energía, que es este 8%, y con medio ambiente y con innovación, como bien decía antes también, pues cada vez más están enlazándose, ¿no? Y se están relacionando con el ámbito de construcción, ¿vale? Esto no pretende ser un ejemplo exhaustivo, sino más bien una orientación cualitativa de la distribución de los fondos en nuestras convocatorias. Instrumentos de ayuda, pues mirad, en estos más de 40 años hemos ido ampliando el abanico de instrumentos, ¿no? Y la verdad es que cada vez entendemos que para aquellos que sean empresas nuevas resulta ciertamente complejo acudir al instrumento más apropiado. Pero bueno, para eso estamos nosotros también y partners como CTA para intentar orientaros, ¿no? Sí que intentamos cubrir todo el abanico. Si veis en el eje de ordenadas, pues desde la investigación más cercana, digamos, a la investigación industrial hasta lo más cercano al mercado, la innovación. Y en el eje de abscisas hablaríamos de la madurez de las empresas, desde empresas muy jóvenes o en una fase muy inicial, que puede ser de semilla o startup, hasta el crecimiento competitivo. ¿Vale? Y en medio de todo esto, pues tenemos toda esta parafernalia de instrumentos que intentan dedicarse a ciertos ámbitos determinados, ¿no? Muy importante también que conozcáis pues, que al final el impacto de los proyectos de CDTI, hacemos un estudio trianual con encuestas a todos los beneficiarios, del cual vamos extrayendo pues, estos resultados y bueno, vemos que efectivamente pues, el impacto de la actividad de CDTI en las empresas pues, contribuye a generar más personal en I+D, sobre el personal habitual de las empresas, mayor inversión en I+D también incrementa las inversiones en capital fijo. En fin, bueno, al final también en estas situaciones, si pensamos en el efecto contracíclico que se debe presuponer a las actividades de I+D así, pues ahora, por ejemplo, estamos sufriendo una crisis y que tendrá todavía su periodo de impacto posterior, pues es un buen momento para que aquellas empresas que tengan todavía capacidad, pues se planteen acudir a las ayudas de CDTI o otros organismos para utilizar esos músculos financieros con ese efecto contracíclico cuando nos viene un periodo de crisis o de descenso de actividad industrial, ¿no? Vamos a pasar un poco a repasar las medidas que hemos adoptado en relación al periodo de alarma. Bueno, pues como sabéis todos, pues estamos en alarma desde ese 14 de marzo. El CDTI, la verdad es que el mensaje, tampoco pretendo que os lo aprendáis todo, pero el mensaje es hemos intentado reforzar nuestra actividad, hemos intentado mantener la actividad en todo lo que es la recurrencia de aprobación de proyectos, de desembolsos para las empresas y hemos intentado también flexibilizar todo lo que se refiere a, por una parte, pagos de las empresas y también pues, el tema de exenciones de garantías, ¿no? Vamos a repasarlo ahora un poco de manera rápida, aunque bueno, pues tenéis todo enlazado en nuestra web directamente con estos botones que veis aquí y bueno, podéis estar ahí viendo pues, lo que vamos publicando diariamente o semanalmente sobre lo que va sucediendo, ¿vale? A modo de muestra, pues mira, yo esta mañana estaba sacando un poco estas imágenes de los textos que tenemos, de las últimas noticias que tenemos publicadas, ¿no? Por una parte, pues la aprobación de proyectos, veis aquí, aprobación de nuevos proyectos tecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos implantado este fast track que denominamos, que por una parte nos permite, hemos dispuesto más capacidad personal para estar atentos a la evaluación en todas las fases, técnica y financiera, hasta la parte de aprobación de los proyectos, de forma que hemos intentado reducir, y yo creo que lo estamos consiguiendo de manera muy relevante, reducir los plazos de evaluación y presentación a consejo. ¿Vale? En paralelo con esto, además de los consejos que celebrábamos mensualmente de aprobación de propuestas en convocatoria continua,
pues hemos articulado un mecanismo de consejo, digamos, virtual, por el cual prácticamente semanalmente se desarrolla esta especie de consejo virtual que permite la aprobación de proyectos de manera, bueno, con una cadencia mucho más frecuente, ¿no? Que no solamente mes a mes. Y luego otro tema que podéis ver aquí es que las convocatorias que teníamos previstas y que ya tenían la dotación de fondos aprobada, pues no las hemos paralizado, sino que las hemos arrancado también, como es el caso de Neotec, mencionaremos después un poco de pasada, ampliando los plazos para intentar facilitar esa solicitud, ¿no? En esta segunda, pues veis también un poco en trayectoria descendente temporal, pues como empezamos pues, a publicar estas medidas urgentes, flexibilizamos también instrumentos en Invierte y, bueno, como hacíamos aquí también, hemos flexibilizado el tema de los reembolsos en las ayudas parcialmente reembolsables, ¿vale? De forma que hemos prorrogado bueno, pues, el periodo de reembolso para que esto no penalice a las empresas que han descendido en su actividad. ¿Vale? Un tema que, por ejemplo, nos preguntan recurrentemente, pues si las empresas que hayan entrado en un ERTE, ¿qué sucede? Si tenían un proyecto aprobado, pueden ser empresas que soliciten a CEDETI, pues entrar en un momento de expediente de regulación temporal, no afecta directamente a la no aprobación de propuestas en CEDETI, por decirlo de alguna forma, y luego aquellos que tengan proyectos aprobados y estén en su fase de certificación, nuestro departamento de seguimiento les ayudará a interpretar pues, cómo impacta eso en el ámbito de las horas dedicadas o imputadas en las anualidades correspondientes, si se requiere pedir una prórroga, este tipo de casuísticas. Aquí tenéis un poco más detallado, pero bueno, básicamente lo que os hemos contado hasta ahora, ¿no? Hemos aprobado la flexibilización de reembolsos, no se van a cobrar intereses de demora para dichos reembolsos. Hemos aplicado unas directrices nuevas en el ámbito de descripción de garantías. Os sitúo, es decir, todo lo que son ayudas parcialmente reembolsables en CEDETI llevan un análisis financiero que puede suponer, dicho análisis, pues algún tipo de garantía adicional para la cobertura del tramo reembolsable. Pues lo que hemos hecho ha sido una excepción de garantías en el caso de las pymes, las medianas y hasta las mínimas, ¿vale? Que dependiendo de si están dedicadas a actividades relacionadas directamente con el COVID o simplemente a actividades convencionales, pues hablaríamos de hasta 500.000 o hasta 1 millón de euros. ¿Vale? Esto veis en detalle en nuestra web. Y luego, finalmente, para las convocatorias cerradas y plazos administrativos, en aquellos casos en los que hay convocatorias previstas, pues lo que hemos hecho ha sido pues, intentar ampliar estos plazos, ¿vale? Y las convocatorias que estaban disponibles para poder ejecutar, pues las hemos directamente abierto, ¿no? Y lanzado, como es el caso de Neotec. Ahora, en estos próximos 5 minutos, voy a intentar repasaros un poco de manera rápida y no exhaustiva pues, las actividades que tenemos de esos instrumentos que mencionaba antes en la introducción, ¿no? Por una parte, en torno al 60% de presupuesto se dedica a los proyectos de I+D, que podríamos decir en convocatoria abierta todo el año, ¿vale? Esto permite una evaluación directa con las empresas y con los solicitantes que nos permite el análisis detallado de estas evaluaciones y ver si hay que ampliar información. Bueno, pues no es concurrencia competitiva sujeta a subvenciones, ¿no? Sujeta a ley de subvenciones, perdón. De esta forma, pues podemos tener una tasa de éxito más alta, ¿no? Decimos que en torno a un 65 o 70% de los proyectos que se solicitan en I+D terminan siendo aprobados para su financiación, ¿vale? ¿Cómo apoyamos estas convocatorias? Pues esta convocatoria continuamente abierta, pues la apoyamos en forma de un crédito al 0% para devolver en 10 años, una amortización extendida, ¿vale? Se puede elegir también alternativamente reducir esos 10 años a 7 años y tenemos 3 años de carencia. ¿Vale? Esto se complementa con un tramo no reembolsable que es del 30% en el caso de todas las pymes en todo el territorio nacional, en el 30% para las grandes, que lo veremos después, en el caso de existencia de fondos FEDER, y luego se puede ampliar hasta el 33% en el caso de proyectos internacionales, ¿vale? La cobertura puede ser hasta el 85% y proyectos típicamente de 1 a 3 años de duración. ¿Vale? Muy importante que entendáis pues, que el impacto global de la subvención neta equivalente de este conjunto de este conjunto mixto, digamos, de ayuda, pues permite llegar a los umbrales máximos que permite el pagamento comunitario de ayudas en el caso de las actividades de I+D. ¿Vale? Básicamente analizamos los proyectos y calificamos estas actividades en investigación o desarrollo experimental y llegamos a los topes permitidos en función del tamaño de la empresa para cada uno de los proyectos. ¿Vale? Aquí veis un poco los tramos no reembolsables. Destacar este tramo responsable del 30% en el caso de las pymes en todo el territorio y en el caso de las grandes empresas en aquellas regiones donde disponemos de fondos. ¿Vale?
Este tramo se aumenta hasta el 33 para ambos, para pymes y grandes empresas, en el caso de proyectos de transferencia Cervera, en proyectos de consorcios 100 también y también en los proyectos de cooperación tecnológica internacional. ¿Vale? Este es un poco el cuadro de tiempos, por decirlo de alguna forma, de cómo sucede una aprobación de proyecto de esta convocatoria y de otras que tenemos en formato continuamente abierto a nivel CEDETI. La fase de solicitud, que inicia además el efecto incentivador de la ayuda y, por tanto, la recogida de gastos a partir de esta fecha de solicitud. Las fases de evaluación, presentación a consejo cuando los informes técnicos y financieros se consideran viables y, a partir de ahí, si se aprueba, normalmente el consejo rubrica estos informes, pues se pasa a la firma del contrato y de ahí hasta la finalización del proyecto, la disposición de los fondos de CEDETI. Típicamente una disposición anticipada del 35%, que posteriormente se va a complementar en la ejecución por seguimiento de cada uno de los sitios. ¿Vale? Mientras tanto, en paralelo, la empresa está ejecutando el proyecto, ¿vale? Con esta duración de 1 a 3 años y, bueno, a partir de ahí se abre la cadencia. Si percibís un ruido, es que tengo un helicóptero de vigilancia pasando por mi barrio. ¿Qué pasa? Perdona. Bueno, y a partir de ahí, como os decía, el periodo de carencia y posteriormente la devolución hasta los 8 años. Después hablamos de la convocatoria 100, que es una estructura de proyectos en consorcio que requieren una investigación industrial elevada, hablamos de este 50% elegible como investigación industrial, y duración de 3 a 4 años. ¿Vale? Grandes consorcios formados por empresas, hasta 8 empresas, con participación de pymes y con centros tecnológicos. ¿Vale? Aquí, como os decía, el mecanismo de financiación es de hasta un 33% de tramo no reembolsable para todos los participantes. Después mencionaros bueno, con motivo de en 2018-2019 lanzamos un programa nuevo, que es el programa Cervera, basado en tecnologías consideradas relevantes para a nivel país. Lanzamos una convocatoria específica en concurrencia competitiva, para centros tecnológicos, que ya está cerrada, y dejamos abierta una convocatoria en forma de transferencia de tecnologías de centros tecnológicos a pymes. ¿Vale? Esta convocatoria sigue abierta y, bueno, la forma de contribución, como os decía, es con este 33% de tramo no reembolsable. ¿Qué tecnologías están implicadas aquí? Pues mirad, aquí veis estos 10 grandes bloques de tecnologías, ¿vale? Que luego a su vez se pueden subdividir estos 27 subáreas, de las cuales, pues bueno, yo intento resaltar aquí las que creo que pueden encajar más en el ámbito de construcción, pero no es de manera excluyente, porque puede haber otros ámbitos que también encajen en el ámbito de construcción, ¿no? Como significa, por ejemplo, nuevos materiales, procesos más eficientes, alineado con esa industrialización necesaria que mencionaba antes Andrés, ¿no? Para el sector, en el tema, por supuesto, de reciclado y valorización de residuos, en el ámbito de recuperación in situ de suelos, en el ámbito de tratamientos de aguas, con alta eficiencia, bueno, luego, por supuesto, pues toda la parte de energía, acumulación, podría ser también sensible, ¿no? Y, bueno, pues estos son un poco los ámbitos en los que entendemos que se puede contribuir el proyecto Cervera. Después veremos algún ejemplo de algún proyecto que hemos financiado en estas áreas en el ámbito de Cervera y en el ámbito de Pasamos a las ayudas a la innovación. Si recordáis el mapa inicial que os contaba, pues las ayudas a la innovación ya estarían en la fase más de crecimiento competitivo, con lo cual, bueno, pues nos alejamos del riesgo de la investigación, también nos alejamos del desarrollo experimental y estamos ya en lo que podríamos decir más cercanía al mercado. La adquisición de equipos, la implantación de tecnologías maduras en el sector y que, bueno, pues que lo que hacemos es tener un instrumento que ayuda a realizar esas inversiones, a acometer esas inversiones y colaboraciones con unos tramos reembolsables que pueden ser del 2 o del 5%. ¿Vale? A diferencia de lo que hablamos antes de I+D, pues en los presupuestos de estos proyectos de la línea directa de innovación sí podemos encajar, por ejemplo, lo que es toda una inversión completa en cuanto a reindustrialización, automatización, adquisición de nuevos equipos, siempre que se pueda defender que estos equipos aportan una capacidad relevante e innovadora con respecto a la situación de la empresa anterior, ¿no? Hablamos de la financiación en forma de créditos con tramos del 0,2 y del 1,2%. ¿Vale? Con estos tramos no reembolsables del 2% o del 5%, dependiendo de las regiones en que nos encontremos, que permiten siempre que se trate de una financiación, por tanto, en tramos negativos.
¿vale? El desembolso también se sucede con un 35% de la firma del contrato, hasta los límites de 400.000 euros, y bueno, pues esa es un poco la contribución de esta línea. Otra línea que también utilizamos para este ámbito de innovación es la línea directa de expansión. Si bien aquí estamos limitados a algunas comunidades autónomas y, bueno, los tramos son diferentes a los que hablamos, ¿vale? Hablaríamos de contar con un 10% de tramo no reembolsable, ¿vale? Y los diferenciales son de un 0,5 sobre el Euribor fijo anual y anticipos de 50% en la firma, ¿vale? Finalmente, a nivel de recordatorio, en el ámbito de convocatorias, pues como os decía antes en la introducción, en torno de las medidas que hemos articulado con motivo de la alarma del COVID, pues teníamos abierto desde el 14 de febrero la convocatoria de emisiones, ¿vale? Y está extendido ahora mismo el plazo de solicitud hasta el 11 de junio. Es una convocatoria en forma de subvención a la cual pueden concurrir para estas 5 misiones que se han identificado, a su vez con las subvenciones correspondientes, y que en el ámbito de, pues, bueno, energía eficiente y segura, movilidad sostenible, impulso al sector agroalimentario, la revolución industrial del siglo XXI y respuesta sostenible a enfermedades que nunca pensamos que fuera a tener tanta relevancia, pero mira por dónde nos ha encajado perfectamente ante la situación que estamos abordando, ¿no? Esta moda, como os decía, está abierta hasta el 11 de junio, se ha extendido su plazo y, bueno, pues el planteamiento es que si tenéis interés os podemos dar más información, está todo colgado en la web, a través de nuestra web podéis ver un poco la convocatoria. La dotación es de 70 millones, ¿vale? Estos 70 millones están destinados inicialmente 10 millones para consorcios de pymes, si no se cubrieran, pues se extendería el resto a consorcios de grandes empresas, ¿vale? Y bueno, pues es una convocatoria en concurrencia competitiva, por tanto hay una serie de requisitos, tanto de los beneficiarios como de la evaluación. Se hará de forma competitiva, se hará un ranking y a partir de ahí, pues en ese ranking haremos el corte hasta donde entendamos que llegan los fondos, ¿vale? Y a partir de ahí se publicará la resolución. Finalmente, también hablaros de Neotec, como comentábamos antes, una convocatoria que llevamos abriendo desde 2015 para cubrir el gap, digamos, de las empresas de base tecnológica que están actuando en el ámbito nacional y que, bueno, pues, desde ese año empezamos con 10 millones, ahora estamos ya en 25 millones. En su momento, en la primera solicitud, creo que llegó a haber algo así como 580 solicitudes, ahora ya estamos en el ámbito de 300. Pensar que si de 300 solicitudes salen beneficiarias con esos 25 millones en torno a 100, porque la aportación máxima permitida es hasta 250.000 euros en forma de subvención. Financiamos el plan de empresa para los años 1 o 1 y 2 de ese plan de empresa y, bueno, pues pensar que la tasa de éxito ahora mismo pues está en torno a más de un 25-30% fácil, entre comillas fácil, ¿no? Comparado con lo que es adquirir una subvención de este ámbito, que los límites son el 70% del plan de empresa o 250.000 euros. La verdad es que es una convocatoria que está resultando muy interesante para atraer el tejido emprendedor. Rápidamente mencionaros el tema internacional, bueno, proyectos en el ámbito de cooperación en torno a Subeca, Iberoeca, bilaterales o unilaterales. Especialmente, comentábamos antes de preparar el webinar, pues el interés que puede tener para la construcción en el ámbito del norte de África y de Middle East, perdón. Aquí tenemos a nuestro contacto allí, que es José Manuel Durán Cuevas, que os animo a que estéis interesados en el ámbito de actividades en Marruecos, Argelia, Egipto, entre otros países, pues contactéis con él. También ha participado en algún webinar con CTA. Bueno, la financiación de estos países, pues hay diferentes convocatorias abiertas, dependiendo del país, y aquí, bueno, pues para más información contactar directamente con él. ¿Vale? Luego también mencionar los que seguimos financiando Eurostars, la participación de Eurostars en las diferentes calls, las dos que se abren anualmente. Traeros aquí a colación la participación de CETI en las EGANETS y también introduciros un poco en el ámbito de financiación en el ámbito de Horizonte 2020. ¿Vale? Por una parte hay una convocatoria que está abierta hasta el 14 de mayo, que es esta que vemos aquí del NBDP, que es para Safety and Transport Infrastructures, aunque ya supongo no llegaréis, si es porque eso es para fase 2. Y luego, por otra parte, en lo que se está planeando del Oil Fund Euro, mencionaros que, bueno, aquí tenéis el enlace para descargaros el Strategic Plan, pero que hay un apartado del 24 en Build Environment and Construction que conviene que tengáis interés y vayáis viendo qué es lo que se está preparando en este ámbito. ¿Vale?
Finalmente, pues mencionaros algunos casos concretos de proyectos, que es un poco a modo simbólico para entender lo que estamos financiando. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un caso de I+D en cooperación, ¿vale?, entre SACIR y la empresa topográfica ITOP. El proyecto está basado en las tecnologías de sensórica, monitorización, adquisición de datos en entornos agresivos, ¿vale?, para proyección de grado y de hormigón en túneles. Y bueno, se financió con esta aportación que veis aquí, ¿vale? En el caso de la gran empresa, pues un 85% sobre el presupuesto y con estos tramos no reembolsables. Por una parte, el informe, también aprovechar este caso para recordaros que CEDETI emite para todos los proyectos de I+D informes motivados ex ante, que permiten ayudar a las empresas a la ejecución de las deducciones fiscales. Recordaros, si no os aplicáis estas deducciones fiscales, pues que lo reviséis, porque estas actividades se deducen con unos tramos del 25% y hasta el 42% con la justificación de dedicación exclusiva, lo cual es muy interesante e impacta directamente de manera positiva en la cuenta de resultados de las empresas, ¿vale? Otro caso también, pues este, como os decía, en el ámbito de tecnología Cervera, vemos aquí esta empresa que es Yasein, que bueno, pues lo que planteaba es un sistema estructural industrializado, tanto con lo que hablábamos antes. En este caso, al tratarse de tecnologías Cervera y de transferencia, pues necesitamos la colaboración de un centro tecnológico, en este caso se trataba de Tecnalia, ¿vale? Y aquí veis un poco pues la aportación. Este instrumento se solicita únicamente el 5% de garantía de forma horizontal para el tramo reembolsable de la parte de evolución de la empresa, con lo cual, bueno, pues si hacéis las cuentas, la verdad es que es muy interesante. También traeros en el ámbito de Neotec, por ejemplo, pues en emprendimiento. Esta es una empresa que se presentó en convocatoria 2018 y que lo que creaba es un sistema a nivel de gestión de domótica avanzada, integrando hardware, software, con un modelo de negocio de comercialización como servicio. Bueno, pues la aportación de CEDETI fueron 245.000 euros en forma de subvención. Bueno, y otros proyectos que pueden estar un poco lateralmente relacionados, pues en el ámbito de tecnologías de nicho 4.0 para la gestión portuaria, pensando también en la logística. Muchas de las actividades de las empresas de construcción están también relacionadas con la logística. Y finalmente también pues en el ámbito de gestión de redes seguras, ¿vale? Pues este es un ejemplo del proyecto 100 también, que financiamos después del año pasado, si no recuerdo mal. Y bueno, también traeros aquí a colación, esta análisis lo hicimos en 2019, esto era un presupuesto destinado directamente por temáticas, se ve pequeño, pero como vais a tener luego distribuido, pues podéis ver un poco cuál es la distribución de los proyectos que hemos financiado en el ámbito de carreteras, ¿vale? Aprovechando también pues aquí, pues podríamos... Perdonad, me estaba sonando la alarma del móvil con el tiempo. Me queda un minuto, si no me falla. Y para terminar, pues bueno, dirigiros a la guía fácil que tenemos publicada. Tenéis aquí el enlace también, que os puede ayudar si sois nuevos, entre comillas, aunque yo prefiero que directamente habléis con CTA o lo llaméis a nosotros para cualquier duda que surja. Y simplemente, pues a nivel de resumen, pues el I+D+I empresarial para pymes y para grandes, financiación nacional e internacional. Incentivamos la cooperación con entidades de investigación también, financiamos crecimiento competitivo, también startups, y tenemos tanto instrumentos para tecnologías abiertas como para tecnologías comunitarias. Que les acompañamos en vuestro camino hacia la innovación y nada, dejaros aquí que tendréis pues, el contacto de todos los buzones que tenemos disponibles. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, ¿vale? Y bueno, pues animaros a que sigáis en esta situación y nada, a vuestra disposición para el turno de preguntas posterior. Y por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y un importante esfuerzo sintetizar tantos programas en 25 minutos. Creo que has hecho un muy buen trabajo, o sea que darte las gracias por ello. Pues seguimos y el siguiente de nuestros ponentes es Jesús Ángel García. Él es el director de I+D de Indra y hoy también va a representar a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. En concreto, nos va a presentar la iniciativa europea Metabuilding. Jesús Ángel, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. No sé si estáis viendo la pantalla. De momento te vemos a ti. ¿Veis la presentación? Todavía no. Te vemos a ti. Vale. Un segundillo. ¿Ahora? Ahora perfectamente. Vale, perfecto. Pues lo maximizo y comenzamos.
Bueno, pues en primer lugar, bueno, muchas gracias a CEDETI por organizar este tipo de estar siempre ahí y a todos los asistentes y a los ponentes. A mí me gustaría hacer una breve introducción muy rápida de un poco de dónde surge MetaBuilding, ¿no? Porque yo creo que es importante y es interesante conocer todo el contexto y es que tras el famoso informe, tras analizar el famoso informe McKinsey, ¿no? En el que posicionaba al sector de la construcción como el segundo por la cola, junto con, bueno, pues caza y agricultura como los sectores menos digitalizados. Bueno, pues hicimos un ejercicio que consistía en Indra, que era, bueno, pues buscar en todos los programas europeos, todas las convocatorias europeas, eh, identificar cuáles eran las convocatorias que están dirigidas al sector construcción. Vimos que quitando aquellas que provenían de la PPP, Energy Efficient Buildings, solamente había 4 en todo el programa Horizon 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que no solamente existía teníamos ese gap, ¿no?, en el sector de la construcción en cuanto a la penetración de las tecnologías digitales y el uso de las mismas, sino que además tampoco había financiación, en este caso en Europa, para poder soportarlo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues en primer lugar, creamos el grupo de transformación digital dentro del seno de la PETEC. Ahí uno de los objetivos que identificamos era la creación del Plan Estratégico Nacional de Transformación Digital del sector de la construcción y bueno, pues vimos que desde España éramos capaces de liderar la transformación digital del sector, no solamente en España sino en Europa, con lo cual fuimos a Bruselas y dentro del seno de la ECTP creamos el Comité Europeo de Transformación Digital del sector de la construcción, con el objetivo de, por un lado, trasladar todos aquellos retos, todos aquellos líneas de I+D que nosotros identificamos desde España, ponerlas, hacer una puesta en común en Europa y luego, por supuesto, buscar algún tipo de financiación, con lo cual pues, son unos outputs que creamos a través de ese comité. Ha sido, bueno, que lo ha mencionado hace un rato Carlos, el Partnership Build for People dentro del Horizon Europe. Parece inicialmente, bueno, que forma parte de la lista de los partnerships que formarán parte del próximo Horizon Europe, el FP9, cual estamos muy contentos, pero bueno, no obstante estamos trabajando ahora mismo en ello. Bien, ¿por qué comento todo esto? No solamente para que veáis un poco la inquietud, ¿no?, y toda la actividad que tenemos desde el sector español en cuanto a el sector de la construcción en general y la transformación digital en particular. Bueno, pues porque es un poco el origen de MetaBuilding. Nosotros para, digamos, trazar este plan que os he contado en 2 minutillos, bueno, pues un poco en uno de esos 4 topics que sí aparecían en el Horizon Europe, presentamos una propuesta en la que estábamos junto con la ECTP, la European Construction Technology Platform, más algunos partners de referencia dentro de la ECTP, para plantear, digamos, esa agenda estratégica o ese roadmap, ¿no?, para poder un poco definir cómo teníamos que hacer todo ese proceso de identificación de qué tecnologías eran las más adecuadas para el sector de la construcción, qué tecnologías digitales para el sector de la construcción, cuál era el proceso y cuál era el camino a seguir. Bueno, pues para eso creamos una propuesta que se llamaba DigiPlace, que era una CSA y tenía un presupuesto de la duración de 1 año y un presupuesto de 1 millón de euros para definir ese plan, ¿no?, ese roadmap. Una de las cosas que vimos era que necesitamos crear 2 cosas. Por un lado, necesitábamos crear el ecosistema a nivel europeo, eso mismo que habíamos hecho en España, ¿no?, para crear por un lado, ese grupo de trabajo de la PETEC, dentro de la PETEC, de transformación digital, llevarlo a Europa para luego hacerlo extensible a toda Europa e invitar a terceros, es decir, a esa creación de ese ecosistema, necesitaba tener el soporte de un proyecto. Y ese es el proyecto MetaBuilding, que tiene 2 partes. Por un lado, la creación del ecosistema en sí mismo y, por otro lado, bueno, pues hemos planteado un sistema de cascade funding de tal manera que dentro del proyecto MetaBuilding vamos a sacar calls, open calls para terceros, principalmente pymes, pero bueno, también estará abierto a otro tipo de organizaciones y de esa manera creamos ese ecosistema. Claro, tenemos el ecosistema y ahora nos faltan las herramientas. En paralelo,
creamos la propuesta Metabuilding Labs, que se presenta el 15 o el 16 de mayo, que el 15 de mayo se hace el summit de la propuesta, en la que ya vamos a crear esas herramientas y vamos a crear esos laboratorios. Una de las actividades importantes consiste precisamente en unificar toda la actividad que hay en los Digital Innovation Hubs, que tienen o que están directamente relacionados con el sector de la construcción o que pueden aportarle algo a esto, ¿no? Bueno, pues un poco, perdonad por esta introducción que se me ha alargado un poco, pero creo que es importante para ver un poco toda la estrategia que está alrededor de Metabuilding y cuál es la oportunidad que se ofrece con esta iniciativa. Bueno, pues Metabuilding es un proyecto que está aprobado, todavía no ha arrancado, arrancará a finales de este mes, principio del siguiente, será la sesión de kickoff. Y, como comentaba, hay dos partes, no sé si se aprecia bien. Esta es la parte del, vamos a decir, el ecosistema, ¿no?, que queremos crear. Y, por otro lado, está en los niveles 3 y 4, que aquí indicamos como Metabuilding Innovation Actions, que va a contener todo lo relativo a las Open Calls. Bueno, aquí definimos según los diferentes TRLs qué niveles de innovación aplicamos o consideramos dentro de lo que es nuestro concepto de proyecto, pero bueno, aquí se ve un poco más claro que es en la estructura de paquetes de trabajo, en la cual, bueno, pues está la creación en el paquete 1, la creación del ecosistema. Aquí en la parte central tenemos la creación de, bueno, pues tanto lo que es la plataforma Metabuilding y el poder pues, crear diferentes ontologías semánticas y, bueno, y poder interconectar, explorar y explotar esas interrelaciones y, bueno, y aquí está en el paquete 4 lo que os comentaba de las Open Calls. Es decir, paquetes 1, 2, 3 están relacionados con la creación de ese ecosistema, más la parte de Project Management. Y en el paquete 4 y 5, bueno, pues está la parte de Open Calls y la parte de, bueno, expansión y replicación de todo esto. Estos serán un poco el paso previo a todo lo que será la creación del Metabuilding Labs, ¿no?, de los diferentes laboratorios. Yo creo que era importante contar ese arranque inicial, ese contexto, para que entendiésemos por qué lo hemos hecho así y no de otra manera, ¿no? Porque generalmente en otras ocasiones lo que se suele hacer es se crean los laboratorios, sobre esos laboratorios luego se crea el ecosistema, se unifica todo, ¿no?, y de ahí se empieza a co-desarrollar. En este caso, como no teníamos financiación, no teníamos un programa que nos apoyase, hemos tenido que crearlo y proponerlo, que es este partnership que os comentaba, Build for People, que estará en el FP9. Y por otro lado, tampoco existía ese ecosistema porque estaba todo muy disgregado, no solamente en España, ¿no?, a nivel de comunidades autónomas, etcétera, sino a nivel también de Europa. Bueno, pues por eso la situación, el guión nos ha obligado un poco a cambiar el orden de las actividades. Bueno, dentro de esas Open Calls vamos a diferenciar entre dos tipos de proyectos, ¿no? Hay unos que tienen una duración de 2 meses, son lo que llamamos nosotros los proyectos semilla, que digamos que estos son más relacionados con planes estratégicos. Vamos a decir que esto es más generar más estrategia, menos tecnología, ¿no? Y los proyectos colaborativos es más tecnología y con resultados tangibles. Los proyectos semilla, bueno, pues, tienen una duración, como comentaba, de 2 meses. En esta se presentan los partners de manera individual, no necesitas un consorcio, y bueno, pues la cantidad, digamos, de financiación que van a obtener pues es máximo 5.000 euros por proyecto. Aquí tenemos estimado, pues bueno, pues financiar del orden de 60 proyectos. Proyectos colaborativos, tenemos intención de financiar 40 dentro del marco de Metabuilding, con una duración de 3 meses. Estos son proyectos en colaboración. Y, bueno, pues tiene que haber un grupo de al menos 2 pymes de los cuales pertenezcan de 2 diferentes sectores o 2 países diferentes. Aquí, bueno, pues decimos que, bueno, que tienen que estar estas pymes basadas en o localizadas en Austria, Francia, Hungría, Italia, Portugal o España.
La duración del proyecto es de 6 meses y, bueno, pues la inyección de financiación que recibirán será de 30.000 euros por pyme y cubrirá el 70% de los costes. Esto es un poco el procedimiento que vamos a seguir de cara a lo que es la evaluación, concesión, generación y firma de los grant agreements y, bueno, todo lo que es el proceso posterior de seguimiento. Todos los proyectos que sean financiados a través de MetaBuilding queremos que estén disponibles en MetaBuilding Labs, si lo prueban evidentemente, y si no, bueno, pues ya buscaremos otra manera de desarrollarlo con fondos propios. Vamos a decir, bueno, pues un portal, un escaparate que nos permita, a modo de App Center, publicar, disponibilizar toda la tecnología desarrollada en MetaBuilding. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues que tengamos nuestra propia App Store que sirva para todo el sector de la construcción, principalmente focalizado en todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, buscando ese impacto tanto en lo que es el reducir el impacto en el medio ambiente, las emisiones de carbono, etcétera, porque tenemos que tener en cuenta que todo esto forma parte de las misiones, no las misiones CETI, sino las misiones del Horizon Europe, del FP9, que fija unas reducciones drásticas tanto a través del Green Deal como la iniciativa Green Deal que comentaba Andrés al principio, como de las los propios retos, objetivos que tienen dentro del FP9. Bien, como os comentaba, el proyecto todavía no ha arrancado. En junio de 2020 es cuando empezamos todo el proceso de publicación de cada una de estas open calls. Estimamos que, bueno, que más o menos entre junio y julio abramos esa convocatoria. El proyecto finalizaría en julio de 2023. No sé si lo he comentado al principio, pero bueno, la dotación presupuestaria total, el presupuesto total del proyecto MetaBuilding es de 5 millones, mientras que para MetaBuilding Labs, si finalmente lo conceden, estaríamos hablando de 15 millones de euros, que bueno, que también incorporaríamos una financiación en modo cascada, como en el caso de MetaBuilding. Bien, esto es un poco el ecosistema que ya tenemos creado, que es el que ha permitido lo que os comentaba, ¿no? Por un lado, crear ese grupo de transformación digital dentro del seno de la APTEC. Este mismo grupo ha sido el que, bueno, pues hemos liderado toda la creación del Comité Europeo de Transformación Digital para el sector de la construcción y, bueno, impulsado el programa, el Partnership Build for People. Aquí, bueno, pues hemos, como veis, sobre todo dentro de la APTEC, como representante de todo el sector, ha sido nuestra principal palanca. En el caso de Europa ha sido la ECTP y lo que hemos hecho ha sido conectar ambas. De hecho, a día de hoy, la APTEC es miembro de la ECTP, con lo cual hemos estrechado aún más esas relaciones. ¿Quiénes forman parte de ese ecosistema que tenemos creado actualmente? Por diferentes plataformas, aparte de la APTEC. Así que os comentaba que lo ponemos aquí con un color diferente porque es nuestra principal palanca para impulsar y para empujar este ecosistema. Pues otras plataformas tecnológicas, como es el de la carretera, ferrocarril, agua, madera. Tenemos también, bueno, contacto directo con diferentes administraciones públicas, autónomas, como es el caso del CTA, quien también hemos invitado a formar parte de este ecosistema. Diferentes contactos, bueno, también con el CEDETI, todo esto que os hemos comentado, no solamente respecto a la propia propuesta de MetaBuilding, ¿no?, sino a toda la creación de este ecosistema, esa estrategia que hemos lanzado, ha sido, bueno, pues comunicado en todo momento con CEDETI y, bueno, hemos también recibido su apoyo tanto estratégico como político. Diferentes universidades, Colegio de Aparejados de Madrid, Universidad Carlos III, Cantabria, Valladolid, Oviedo, la UPV, la Politécnica de Madrid, la UNED, y algunas más que todavía que se siguen sumando a este ecosistema, diferentes compañías. La primera no la voy a pronunciar porque es de la competencia. Acciona, Dragados, FCC Ferrovial, Ineco, Indra, es broma. Accenture también está,
SACIR, Isover, que son principales compañías que estamos dentro de la APTEC y que, bueno, pues hemos creado también, formamos parte de ese grupo de transformación, tanto dentro de la APTEC como algunos de ellos, bueno, pues Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, SACIR, Indra, bueno, pues también formamos parte de ese, dentro de la CTP, del Comité de Transformación Digital, ¿no? Diferentes centros tecnológicos, Tecnalia, Cartif, Eurecat, CTCon, bueno, etcétera. Como podéis ver, el ecosistema es enorme y esta es la parte de los Technology Hubs, y de los Digital Innovation Hubs, que son los que, bueno, queremos un poco engranar o hacer el engagement dentro de las propuestas tanto MetaBuilding como MetaBuilding Apps. ¿El objetivo de todo esto? Bueno, pues el objetivo es un poco crear ese ecosistema para hacer cosas. La financiación la vamos a tener a nivel europeo a través del programa Build for People, a nivel nacional y a nivel regional, de diferentes programas, en algunos casos a través de fondos FEDER y en otros casos pues a través de fondos nacionales. Pero bueno, lo importante es que en este caso tenemos una estrategia. Sí os invito, aprovechando esta sesión, que bueno, es un tema que queremos articular a través del CTA, invitaros también a recibir vuestros inputs dentro de lo que es el Plan Estratégico Nacional, que es uno de los principales outputs que vamos a tener dentro de la APTEC y que nos va a permitir, pues por lo menos, definir este ecosistema, en el caso del ecosistema español, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, por supuesto, estáis invitados a incorporar todos vuestros intereses, objetivos, etcétera, porque bueno, todo el ecosistema actualmente que hemos creado en España y que bueno, que de momento a través de algunas vías, como puede ser el proyecto MetaBuilding, pero bueno, MetaBuilding Labs en un futuro y lo que sea, pero bueno, independientemente de que haya no financiación, si os digo que tanto desde como Indra, por la parte que me toca, como responsable del grupo de trabajo de transformación digital de la APTEC y como chairman del fundador del Comité Europeo de Transformación Digital del sector de la construcción, que ahora mismo es digamos que el sector español está en la mejor de las posiciones para poder dirigir, redirigir y llevar el timón en todo lo que es el proceso de transformación digital del sector de la construcción en toda Europa. Bueno, aquí os dejo al final un poco con pues, el roadmap que tenemos en MetaBuilding, arranque 2020, finaliza en 2023, pero bueno, al final del proyecto seguiremos trabajando hasta el 2050 para cumplir esos planes estratégicos nacionales y europeos. Este es el consorcio actual del proyecto. Lo que es la financiación del proyecto en sí, pues tampoco da para mucho, de ahí el abrir esas open calls y bueno, y sobre todo el definir esos planes estratégicos a corto, medio y largo plazo, ¿no? ¿Veis? Aquí está la ECTP, aquí está la APT, que en el caso de Indra, pues vamos por la parte de MISEC. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias y disculpad si me he alargado un poquillo. Gracias. Muchas gracias a ti, Jesús Ángel. Al final, el objetivo es que se transmita información de interés. Si hay que alargar unos minutos más, entiendo que todos lo entendemos. Y bueno, pasamos al último de nuestros ponentes. En este caso es Carlos García, mi compañero y responsable técnico del sector de edificación y obra civil, que nos va a hablar de cómo desde CTA ayudamos a las empresas a acelerar su innovación. Carlos, adelante. Muchas gracias, Fabián. ¿Me oye bien, verdad? Te oímos un poco lejos, Carlos. Vale, pues. ¿Ahora se me oye mejor? Mejor. Venga, perfecto. Bueno, pues voy a compartir pantalla, luego ya pondré también la imagen mía, ¿vale? Bueno. ¿Se ve la presentación? No, ¿La veis, Fabián? de momento no. ¿No? ¿Aún no? A ver, un momento, vamos a ver. Un segundito. Le voy a dar otra vez para que comparta. Vamos a ver. Pues me está diciendo que sí. Vamos a ver. ¿Sigue sin verse? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Venga, a ver, vamos a poner en modo presentación. Bueno, pues a mí me toca un poco la última presentación en la que voy a aprovechar también un poco lo que han comentado los anteriores ponentes, ¿vale? Y los voy a traer un poco a colación dentro de todo el servicio y del apoyo que, como veréis ahora, desde Corporación Tecnológica os podemos prestar, ¿vale?
Antes de nada, citar nuestro leitmotiv, ¿no? Es decir, que no es otro que el ayudaros a todas las empresas que estáis aquí y otras entidades que podéis estar también aquí participando en el webinario a crecer, ¿vale? Y a que en ese proceso de crecimiento la innovación sea una de las principales palancas. Ese es nuestro objetivo y no otro, ¿vale? ¿Cómo lo queremos articular? Pues bueno, de una forma que muchos de estos otros conocéis, pero que posiblemente no es ni la única ni la principal. En todo caso, a nosotros no es la que preferimos con la que se nos relacione. Somos entidad financiadora o cofinanciadora, porque lo somos, ¿vale? Y tenemos una trayectoria de más de 15 años en ello. Lo sabemos hacer y creo que lo sabemos hacer bien, ¿vale? Pero nuestra principal vocación es esta otra, es decir, bajarnos al terreno, remangarnos y compartir con vosotros esfuerzos, dificultades y, por qué no también, bueno, pues las alegrías que pueda dar el conseguir desarrollar nuevas líneas de negocio o lanzar, culminar y sacarle partido a nuevos proyectos innovadores, ¿vale? Vuelvo un poco a lo que antes decía. Por supuesto, vamos a financiar y en muchos casos a cofinanciar, ¿vale? Pero nuestra principal vocación es esa, estar ahí con vosotros tanto a las duras como a las maduras, ¿vale? Por comentar el primer elemento, el de la financiación, pues creo que es importante, no voy a entrar mucho en detalles, sino más bien un poco dar una pincelada de lo que creo que es más relevante para vosotros, o por lo menos para los que no lo sabéis, ¿no? El primer elemento clave es que nosotros, o nuestra financiación en este caso, es de carácter privado. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues un poco las que os comento ahí, ¿no? Hay una que es muy importante y es que no estamos sometidos a las restricciones de acumulación de financiación que por normativa de ayudas de Estado o de normativa FEDER, por ejemplo, también, ¿vale? Impone la legislación. ¿Esto qué significa? Que normalmente no tenemos ningún problema para acumular nuestras ayudas a las que pueda conceder CEDETI o la Agencia IDEA, etcétera, etcétera, ¿vale? La única limitación es la propia limitación que pueda haber en las convocatorias, como antes, por ejemplo, os ha comentado Carlos, de que haya un mínimo porcentaje de ese presupuesto del proyecto que tenga que acometer la empresa con fondos propios, ¿vale? Pero salvo eso, no tenemos ningún problema. Y en ese sentido, en cierta forma, servimos de palanca, ¿vale? Para que se pueda facilitar esa cofinanciación. De hecho, uno de los temas importantes que cito ahí también es que este efecto, digamos, de palanca por parte de corporación, ¿vale? Para lo que sirve precisamente es para facilitar también la captación de financiación pública. Y eso está expresamente reflejado incluso en nuestros estatutos. Es decir, que nuestra financiación tiene también ese carácter finalista, no solo pensando en la propia financiación de proyectos, sino en el ayudar a captar financiación adicional, ¿vale? Otro tema también importante, y es que por el hecho de ser privada y no estar sometida a esas restricciones a las que antes me refería de la normativa de ayudas de Estado, ¿vale?, nos podemos mover tanto más cerca del mercado como en ciertos trabajos preparatorios, como por ejemplo estudios de viabilidad que normalmente no se suelen financiar desde el sector público o lo hacen con mayores restricciones por esa proximidad del mercado precisamente. Bueno, pues vamos a coger un poco ventaja por ese carácter privado de nuestra financiación y vamos a facilitaros el moveros en proyectos un poco más cercanos al mercado, ¿vale? Ese es otro elemento también importante. Y luego, aunque os comentaba antes que nuestro objetivo es obviamente el de apalancar y el de complementar y el de acumular financiación, intentamos hacerlo de forma que ese ejercicio de cofinanciación también os resulte interesante, jugando un poquito con unos tramos no reembolsables o con una parte, digamos, a fondo perdido un poquito más elevada para que os pueda compensar ese trabajo también de cofinanciación, ¿vale? Es decir, un poco por resumir, la financiación privada de corporación os permite tanto apalancar como llegar a entornos en los que la financiación pública es más complicada, ¿vale? Siguiendo un poco con ese papel que os comentábamos antes, ¿no?, de ayudaros en todo ese recorrido y de remangarnos y de afrontar las dificultades juntos. Nosotros, tanto a nuestras empresas miembro como a todas aquellas entidades que nos puedan llegar con consultas, dudas, necesidades de apoyo, ¿no?, para
desarrollar esos proyectos o esas nuevas líneas de negocio, vamos a atenderlos. Y no solamente les vamos a atender como CTA, sino incluso dentro del marco de la red de puntos nacionales de información de I+D+I, de la que formamos parte y de la que formamos además parte con un papel especial, y es el de servir precisamente de entidad de apoyo a las propias consultas que CEDETI recibe y que nos deriva para que ayudemos a gestionar. Es decir, somos la entidad de soporte nacional e internacional del CEDETI para las consultas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que si nos llamáis a estos teléfonos que os he puesto ahí abajo, 992 31 22 o 992 47 35, uno para consultas nacionales, otro para consultas internacionales, y con esos otros dos, con esas otras dos direcciones de email que os pongo ahí, soportenacional@redpidi.es, soporteinternacional@redpidi.es, pues estaremos a vuestra disposición y nos implicaremos, como antes os he comentado, en todo ese esfuerzo de definición, maduración y explotación. ¿Qué otras cosas hacemos? Pues dentro de ese apoyo que os damos para sacarle partido y explotar los resultados de vuestros proyectos o para colocarlos internacionalmente, ¿vale? Nos presentamos a licitaciones de entidades multilaterales, por ejemplo, le hace BID o el Banco Mundial, para ayudarles a gestionar convocatorias de concesión de incentivos o de licitaciones, ¿vale? O incluso nosotros mismos nos presentamos también a esas licitaciones para ganar, obviamente, experiencia y luego ser capaces de dar también un servicio mejorado. Aquí no lo he citado, pero bueno, muchos lo sabéis y no de todas formas lo comento. En el ámbito comunitario también ya tenemos una experiencia de más de una veintena larga de proyectos de muy diverso tipo, incluyendo también la cofinanciación a través de instrumentos europeos de proyectos de I+D+I, ¿vale? Dentro de esa parte que tiene que ver también con ese apoyo a la explotación de vuestros resultados, ¿vale? Nos encargamos también de movilizar y de sensibilizar al cliente público para que encargue innovación, para que en sus licitaciones incluya la innovación como un elemento fundamental, a través, bueno, pues del instrumento de compra pública e innovación. Aquí yo simplemente os doy un par de ejemplos en los que hemos intervenido dando apoyo y asistencia, en este caso a vuestros clientes finales, como pueda ser la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, ayudándoles a definir un paquete de licitaciones de compra pública de innovación muy importantes en el ámbito de la transformación digital también, y de los grandes desafíos que tiene el puerto de Algeciras como quinto puerto de Europa y primero de España en tráfico de mercancías, ¿vale? Para desarrollar proyectos que le permitan mantener, sin llegar al colapso, la intensísima y mucho más que va a ser actividad portuaria que va a tener en los próximos 15-20 años, ¿vale? Igualmente, a modo de ejemplo, os cito también otra licitación de compra pública de innovación a la que hemos dado apoyo, en este caso de la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, ¿vale? En la licitación del proyecto InnovaOdiel, ¿vale? Un nuevo sistema de gestión inteligente del tráfico en el puente que conecta la ciudad de Huelva con toda la zona de playas de la costa de Huelva, y que para los que lo conocéis, pues ya sabéis que tiene unos problemas importantes, sobre todo de carácter estacional, de congestión de tráfico, seguridad vial, iluminación deficiente, etcétera. Bueno, pues ese apoyo a que la administración madure, encargue innovación y, por lo tanto, también ayude a daros salida a esos proyectos innovadores, en eso también trabajamos. Es decir, no solo con vosotros, sino con vuestros clientes, ¿vale? Me quedan un par de transparencias en las que simplemente me quiero referir un poco al propio modelo de corporación, ¿vale? No voy a entrar en detalle, lógicamente, de cómo nos organizamos internamente, pero sí creo que hay un elemento clave y es este que os traslado aquí en esta transparencia, ¿vale? Nuestros fondos son privados y, por lo tanto, provienen del sector privado, es decir, de nuestros patronos. ¿Qué es lo que hacen nuestros patronos? Bueno, pues aportar esa contribución individual que permite crear ese fondo común, y con esa pequeña aportación comparativa tienen acceso a todo el fondo global. Es algo en lo que obviamente todos salimos ganando. Es decir, hay aquí también otro efecto importante de palanca, que, como antes os comentaba, sirve para generar esa bolsa de fondos privados que a su vez nos va a permitir apalancar fondos públicos, ¿vale? Pero no nos quedamos solo en esto, es decir, no nos quedamos solo en una situación en la que cada patrono aporta individualmente y no se relaciona con los otros patronos. Somos un grupo de empresarios
comprometidos con la innovación y en los que la financiación es una parte importante, pero lo es, y más incluso, la actuación colectiva, es decir, la defensa de los intereses también ante las administraciones, el apoyo a iniciativas comunes y el planteamiento como una iniciativa de carácter estratégico dentro de la propia Junta de Andalucía, ¿vale? Y bueno, ya por terminar, simplemente por daros algunas cifras orientativas, que sepáis que en este momento somos más de 160 empresas las que forman parte de corporación, ¿vale? Que hemos financiado a lo largo de estos últimos 15 años más de 700 proyectos, ¿vale? Con una movilización de más de 500 millones de euros y casi algo más de 170 millones de euros en incentivos concedidos, ¿vale? Como dicen nuestros estatutos, ¿vale? Nuestro objetivo final, y con esto concluyo, es el de convertirnos, y creo que en ese sentido creo que lo somos, ¿vale?, en el principal promotor privado de proyectos de I+D+I en la Junta de Andalucía, ¿vale? Y simplemente ya, pues eso, para dar un poco colofón, reiterar eso, que nuestro objetivo es acompañaros a crecer, que vamos a estar ahí, vamos a estar tanto en el esfuerzo como en los resultados también, y que por supuesto estamos a vuestro servicio, ¿vale? Muchas gracias. Cuando quieras, Fabián. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al resto de ponentes. Voy a iniciar mi cámara para que me podáis ver. Y bueno, pues volveros a recordar que tenéis el chat de la herramienta Teams para poder realizar cualquiera de las preguntas de cualquiera de los ponentes que han participado hoy en este webinario. Tenemos alguna pregunta ya, así que voy a pasar a realizarla directamente. También vamos un poco más ajustados de tiempo. Y en concreto esta primera pregunta es para Carlos Toledo y tiene que ver con la situación de algunas empresas que se encuentran en ERTE, ¿no? Si se presenta una propuesta, ¿has indicado que no afecta si la empresa está en ERTE para su aprobación? Bueno, a ver, un poco el mensaje que intentábamos trasladar antes cuando lo mencionaba durante la presentación es que la situación de ERTE, pues como su propio nombre indica, entendemos que es una situación temporal, ¿vale? Entonces hay dos, digamos, situaciones en las que podemos entender que afecte a las empresas. Por una parte, en el caso de empresas que ya sean beneficiarias de una ayuda FEDETI, si se trata de una ayuda reembolsable y, por tanto, se encuentren a lo mejor en el periodo de devolución. Pues en ese caso, como mencionábamos antes, por una parte, FEDETI va a tener una especial consideración en la flexibilización de esas devoluciones, ¿vale? Y la afectación del ERTE, pues bueno, se analizará en el ámbito de la imputación de horas que se ha modificado con respecto a esa anualidad o a ese hito. Bueno, pues ahí será siempre nuestro departamento de seguimiento el que tenga siempre la última palabra. Y la otra situación, que obedece más a la pregunta, es en el caso de solicitar ahora una ayuda. Pues bueno, como hemos mencionado, por una parte tenemos el escenario de análisis financiero que se ha flexibilizado con motivo de la situación del COVID. El ERTE es una consideración temporal, el análisis financiero se basará sobre todo en la situación de ejecución y de desempeño de esa empresa en los años anteriores a la solicitud y bueno, pues veremos caso a caso. Sí que es verdad que no hay una receta maestra, ¿vale? Pero que en principio no es un obstáculo para que se pueda acceder a alguna de las ayudas. Desde luego a las que son en convocatoria en concurrencia competitiva, por supuesto que no, porque las que van solamente en forma de subvención, pues no tienen tramo reembolsable y por tanto ese análisis financiero es diferente, ¿no? Y en aquellas que son en convocatoria continua y por tanto con tramo reembolsable, pues se analizará caso a caso, pero en principio desde luego no es un obstáculo, sino que tenemos en mente que ahora es el momento de, con estas medidas extraordinarias, apoyar los proyectos de I+D de interés para resolver los temas del COVID, ¿no? Con independencia de que esa situación, pues entendemos que es temporal. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado respondida la pregunta. No me aparece ninguna pregunta adicional en el chat. Voy a asumir que todos los ponentes habéis hecho un excelente trabajo y por lo tanto no se generan dudas. Nada, esperamos un par de minutitos más a ver si hay alguna pregunta candente o de última hora
y si no, pues pasaríamos a cerrar la jornada. Pero bueno, yo creo que sería muy interesante aprovechar la oportunidad de tener hoy aquí a estos fantásticos ponentes que han hablado de diferentes programas, mecanismos, opciones. Creo que, bueno, prácticamente hemos cubierto todas las posibilidades de mecanismos de financiación, ¿no? Organismos públicos, organismos privados, fondos en cascada de la Unión Europea, apoyos en especie de diferente tipo. Bueno, podríamos decir que a nivel de apoyos el sector podría o esperaríamos que se encontrase en buenas manos. No hay ninguna pregunta, nadie más que se anime de última hora. Suele decir esto a la de una, a la de dos y a la de tres. Bueno, pues nada, como digo, espero que haya sido, porque todo ha resultado muy claro y muy útil. En cualquier caso, os haremos llegar una encuesta de satisfacción para que nos comentéis cómo ha ido la jornada y en qué podemos mejorar. Os incluiremos las presentaciones que se han realizado hoy y en concreto también con los datos de contacto de los diferentes ponentes para que podáis dirigirle vuestras preguntas directamente en el caso de que tengáis ¿vale? Bueno, poco más. Cerrar el webinario, como comentaba, esperar que os haya resultado útil. También que en esta encuesta de satisfacción nos indiquéis qué otras temáticas queréis que abordemos, ya sea en formato webinario o esperemos que no demasiado tarde en formato presencial. Y una vez más, pues agradecer enormemente en este caso, nuestro socio en el webinario, la clase de Construcción Sostenible de Andalucía, y a nuestros colaboradores, ¿no? Al CETI, a Indra y a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Esperamos veros pronto en próximos webinarios. Recordaros, como ya os dije al inicio, que quizás el webinario de mañana de acción con el Banco Mundial os puede interesar. Y nada, saludos y a seguir cuidándose. Hasta la próxima.